Ya, por mientras los saludo, bueno, yo soy Débora, creo que conozco a la mayoría de las personas que están acá. Participo en la iglesia, Viña San Miguel hace varios años, más de los que yo me imaginaba. Eh, y soy abogada también. Así que como una forma de poder, precisamente como decía el pastor, informarnos un poco más, eh, pensamos en hacer esta charla para, para poder precisamente, primero, ver algunas cosas generales, introductorias, que son necesarias también para entender este proceso, y, eh, y luego informar más en detalle, digamos, las características del proceso en general, ya para que ustedes puedan hacerse una idea, si es que no lo han visto ya, y para que podamos conversar también y después tener algún momento de preguntas, y por eso también compartíamos este mensaje en el chat, que lo voy a volver a compartir para los que han llegado ahora al final. Esta es una charla informativa, digamos, ¿ya? Y no vamos, yo no es mi idea decirles tienen que votar esto otro, porque no, esto no es algo responsable, sino que cada uno toma sus decisiones. Lo importante es que nos informemos. Sigo sin poder compartir, no sé, ¿No? sí, creo que no lo logro. Al tiro. Así que pueden ir anotando sus preguntas a medida que las vayan teniendo. Ya Débora, debería estar listo. ¿Sí? Ah, ahí puedo. Súper. Sí, sí, venía justo la ayuda técnica en camino. Ah, ya. Ok. Ya, vamos a compartir, voy a presentar esto. Ya. Bueno, estamos viviendo un proceso constituyente, ¿cierto? Un momento constituyente, y lo importante acá es que seamos ciudadanos responsables. Ya por eso puse este título, digamos. Porque como decía el pastor, si bien nosotros sabemos que somos ciudadanos del reino de los cielos, y nuestra ciudadanía está allá, también mientras estamos acá en la tierra tenemos responsabilidades como ciudadanos, que es algo importante poder informarnos y tomar decisiones informadas, ¿ya? No, nosotros somos cristianos, y como tal, eso es súper importante tener conciencia de eso, y precisamente tomar incluso con mayor seriedad todo este tipo de procesos que estamos viviendo, eh, para poder tomar decisiones responsables. Eh, y el punto de partida para eso es precisamente informarnos. Yo siempre menciono el tema me acuerdo del eslogan de la radio Bio Bio, que decía como el hombre que no es informado no puede tener opinión, y después decía el hombre que no tiene opinión no puede tomar decisión. Y esto más o menos eso, ¿cierto? Como que si necesitamos, o sea, si queremos tomar una decisión, nos informamos, y lo importante de esa información es que pueda ser información fidedigna, confiable, ¿ya? Las cadenas de WhatsApp de repente como que contribuyen a la desinformación más que a informarnos realmente. Hay muchas fake news, sobre todo en este tiempo de millones de redes sociales, ¿cierto? Donde aparece la información, digamos, como que nos sobrepasa. Y por eso es importante que podamos buscar fuentes confiables en las cuales informarnos. Y ahora precisamente la idea es hacer algo informativo. Lo primero, la crisis global de la democracia representativa de las instituciones. Ese es más o menos el contexto de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y por eso yo lo menciono acá. Es súper relevante tener esto en cuenta, y acá la imagen, no sé, nosotros vemos ahí, no son ciudadanos chilenos, son gente europea, ¿cierto? Porque esto es algo global, es algo mundial, esta crisis de la democracia representativa. Nosotros sabemos que la forma actual en la que se organiza la mayoría de los sistemas políticos, los sistemas de gobierno, consiste en la democracia, y con este apellido de representativa. ¿Por qué? Porque es en contraste a la democracia directa,
que, por ejemplo, que nace en Atenas, hace muchos años atrás, en la antigua Grecia, donde los ciudadanos ejercían directamente eh, su posición política en la asamblea, ¿cierto? No necesitaban representantes, sino que ellos participaban directamente de las decisiones, de la toma de decisiones. Ahora, igual hay críticas a esa democracia ateniense que es pareciera ser tan ideal, porque el concepto de ciudadano en ese tiempo era muy restringido, ¿cierto? Eran los hombres de partida, eran los hombres que tenían ciertos bienes, no cualquier hombre tampoco. Entonces, hay críticas que se hacen a ese modelo. Ahora, actualmente, la principal, digamos, el principal problema para poder ejercer una democracia así directa es un tema práctico, es que no podemos porque somos demasiados, digamos, no va a haber un organismo que a nivel nacional todos nos podamos juntar, ¿cierto? Y tomar decisiones, porque no llegaríamos a ningún acuerdo jamás. Al menos a nivel nacional, a nivel local hay algunas experiencias, tal vez en otros países, y ahí tal vez se puede participar de forma más directa. Ya, pero nuestra democracia es representativa, y la de la mayor parte de los sistemas del mundo es representativa, y eso quiere decir que yo participo como ciudadano, pero a través de la elección de representantes, ya en esta vida política. Y son los representantes y las instituciones formadas en todo este marco político, jurídico, que nos rige, quienes van a ordenar esta vida en comunidad, ¿ya? Eso es lo primero. Y es importante tener en cuenta este tema porque esto no es algo chileno, ya no es algo que está pasando acá nomás y que hoy qué raro, mira Chile, esta crisis social, esta exigencia por una nueva constitución. No, esto se enmarca en este problema global de crisis de la democracia, donde al final lo que se exige es mayor participación. Ya sabemos, no puede ser una democracia directa, pero incluso se ha hablado de una democracia participativa, donde los mecanismos de participación en la vida pública sean muchos más. Y hay ejemplos en otros países, no sé, a través de los mismos referéndum o iniciativas ciudadanas de ley, que por ejemplo en nuestro país las iniciativas de ley pueden ser presentadas o por el Congreso o por el presidente, pero no pueden, no sé, los ciudadanos juntan 100.000 firmas y presentan un proyecto de ley. No, eso no sucede en nuestro país, en otros lugares sí. ¿Ya? Esos son ejemplos nomás. Pero para que entendamos que esto se enmarca en este contexto global. El derecho, esto es otra cosa importante para tener en cuenta. Nosotros hemos escuchado esta palabra, el derecho, ¿qué es el derecho? ¿Cierto? Y el derecho es este sistema jurídico, ¿cierto? Compuesto de normas jurídicas que regulan la vida. ¿Y con qué fin? Con el fin de facilitar y permitir la convivencia pacífica de todos nosotros. Acá en Chile y en cualquier lado, digamos, hay distintas visiones de pensamiento, distintas formas de pensar, distintas ideas, pero lo importante es que podamos todos convivir en paz y sin dañarnos, ¿ya? Por eso yo ponía esta frase acá abajo que dice, el derecho es vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo, que lo dijo un pensador romano en aquellos tiempos, ¿cierto?, de la República Romana, Ulpiano. Ya nuestro sistema jurídico y la mayor parte de los sistemas jurídicos están basados en el derecho romano de hace mucho tiempo atrás, y finalmente lo que se busca y lo que buscan las normas jurídicas es poder permitir esta convivencia pacífica. Y esto en contraste también a las normas morales. Por ejemplo, nosotros tenemos un código de conducta que está en la Biblia, que son nuestras normas, las normas que nos rigen, que es mucho más estricto que el derecho. O sea, el derecho tiene un propósito súper modesto, humilde, de regular nuestra conducta externa. La idea es que yo no vaya y le pegue a otro, que eso no quede sin sanción. Ya, eso está regulado por el derecho. También está regulado por la Biblia, también está mal bíblicamente. Pero si yo le digo tonto a alguien, el derecho ni ninguna norma jurídica me va a sancionar por eso.
Pero, sin embargo, nosotros vemos en el Sermón del Monte, en la Biblia, que eso está mal, y que incluso Jesús llega a decir que si yo le digo tonto a alguien, es casi como matarlo. Entonces, es para que tengamos esta noción, esta diferencia, entendamos la diferencia entre las normas jurídicas y nuestras normas de conducta como cristianos, ¿ya? Que son más exigentes. La Biblia y Jesús, sobre todo, es bastante más exigente y ya no se trata solo de lo que hacemos, sino de la forma en que pensamos, finalmente del corazón, ¿cierto? Sabemos que eso es lo que le importa al Señor. No es algo ahora actualmente, digamos, algo religioso o algo basado en la Biblia, por lo tanto, lo que busca es permitir que los ateos, los cristianos, los musulmanes, los judíos, todo el mundo viva en paz, ¿ya? Y por lo tanto, eso es importante para entender que nosotros, como cristianos, tenemos una forma de ver la vida y tenemos normas, por cierto, y tenemos valores, pero que no podemos imponer por la fuerza a otros por medio del derecho, porque el derecho no quiere imponerle a alguien, así como a nosotros no nos gustaría que viniese, no sé, la mayoría, bueno, y mucho tiempo fue así también en nuestro país incluso, una cosmovisión católica, ¿cierto?, que impedía, por ejemplo, la manifestación de otras creencias y que impedía incluso cosas básicas como acceder al cementerio, ¿cierto?, una sepultura digna. Bueno, eso pasaba en nuestro país, pero ya no, y nosotros nos alegramos de que eso ya no pase. Continuemos entonces, ya. ¿Qué es una constitución? Para empezar a entrar a terreno ya más derecho, a tierra derecha, ¿cierto? Es la norma jurídica fundamental de un Estado que tiene un carácter general, superior en jerarquía, que establece las bases del sistema de gobierno a través de la división de poderes y la protección de los derechos fundamentales, reconociendo la soberanía del pueblo. Esta definición nos va a revelar algunas características de lo que es una constitución. Ya yo aquí, un ejemplo de constitución, no sé si la ven, aquí la tengo, la constitución. Ya no es muy grande nuestra constitución y está bien en general que no sea así. Las constituciones, como se dice acá, es una norma jurídica fundamental con carácter general. ¿Ya? La Constitución no busca regularlo todo, sino que busca establecer las bases del sistema y los principios que nos van a regir, ¿ya? Entonces es como este rayado de cancha del que no nos podemos salir, ¿ya? Es como que nos da los límites, ¿ya? Pero no regula el detalle de todas las cosas. No busca regular el detalle y está bien que sea así también, porque si no, sería una constitución así, un mamotreto que nadie leería, sería muy complejo de modificar, de cambiar, en fin. Entonces la idea es que esto sea general. Es superior en jerarquía, porque las normas jurídicas tienen distintas jerarquías y la Constitución está por sobre la ley. Por ejemplo, una ley común y corriente debe adecuarse a lo que la Constitución dice, ¿ya? Y por eso nosotros, por ejemplo, tenemos un tribunal constitucional cuya función es resguardar esta supremacía constitucional, donde de repente va a haber una ley y van a decir, oiga, esta ley no es constitucional porque no está acorde a los principios que la Constitución establece, ¿ya? Y ahí es cuando nosotros escuchamos este concepto de inconstitucional, ¿cierto? Oh, se dijo que este proyecto de ley era inconstitucional, o que tal norma que ya existía en realidad es inconstitucional, y se deroga, incluso puede llegar a suceder eso. La Constitución también es una norma que tiene, como es así, digamos, busca establecer las bases del sistema, es una norma que es un poco más rígida que las demás, y también está bien que sea así, que no sea tan modificable y que vaya cambiando como van cambiando las leyes, pero tampoco es algo que no cambia jamás, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poquito más después. Ya, y acá vemos que hay otros tres principios, ¿cierto? La división de poderes, la protección de los derechos fundamentales y la soberanía radicada en el pueblo, que lo vamos a ver ahora a continuación. Estos principios que yo les mencionaba corresponden a esta doctrina, esta teoría política, y cuando digo político
no me refiero a algo negativo, ya no estoy hablando de partidos políticos. Si yo hablo acá, digo este término, no me refiero a los partidos políticos, sino que me refiero eh, al ejercicio a la participación pública, ¿cierto? A la toma de decisiones. Finalmente, se dice que los seres humanos, somos seres políticos, ¿ya? En la medida que necesitamos relacionarnos con los demás y regular esas relaciones, y todo eso es algo político, ¿ya? El concepto original de político no es algo malo. Lo que pasa es que, bueno, ha perdido credibilidad con el tiempo a través de los partidos políticos y en el marco de toda esta crisis que yo les mencionaba, esta crisis de las instituciones, finalmente. Y nosotros tenemos ¿por qué les menciono esta teoría y doctrina del constitucionalismo clásico? Porque porque esta doctrina viene ya desde hace un par de siglos, nace con los movimientos liberales de fines del siglo XVIII. Estos movimientos, me refiero a la Revolución Francesa, a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que marcan todo un cambio en la forma de organizar los estados, ¿ya? Y nace este llamado Estado moderno, donde antes habían monarquías, ¿cierto? Había una monarquía, había un rey que concentraba todo el poder, el rey dictaba leyes, el rey juzgaba, el rey definía y tomaba las decisiones. Bueno, todo eso se termina, digamos, a través de esta forma de pensamiento, todo muy influenciado por la Ilustración, por distintas filosofías que marcan un cambio en la forma de organizar los estados y la vida política. Entonces, todo eso genera un cambio y nacen estos principios, tenemos el principio de supremacía constitucional, que ya se los explicaba un poco antes, el de separación de poderes, que es algo necesario porque este rey, ¿cierto? Yo les decía, concentraba todos los poderes en él, y eso finalmente favorece el abuso. Y se veía, ¿cierto? En el tiempo ahí los reyes, donde vivían en una opulencia desmedida, mientras el pueblo se moría de hambre. ¿Ya? Eso está mal. Y acá estos pensadores, ¿cierto? Y todos estos movimientos liberales, revolucionarios, liberales políticamente me refiero, llegan y dicen, no, esto no está bien, ¿y qué se puede hacer respecto a esto? Bueno, la separación de poderes. Entonces, ya no va a haber un rey, sino que va a haber tres poderes. Va a haber una persona que va a gobernar, el poder ejecutivo, va a haber un poder legislativo, que va a ser el encargado de hacer las leyes, que actualmente es nuestro Congreso, y el poder judicial, que va a ser el encargado de juzgar a las personas de acuerdo a la ley. Ya es el encargado, el que aplica la ley, el Poder Judicial. También tenemos el principio de los derechos fundamentales, ¿cierto? Donde se reconoce que existen principios inherentes a la dignidad humana, que tenemos todos derechos humanos, ¿ya? Que tenemos todos por el solo hecho de ser seres humanos, por ejemplo, la libertad, la dignidad, en fin, y de ahí se deriva una serie de derechos más, y esto es bien relevante. Yo encuentro que, sobre todo nosotros como cristianos, sabiendo que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, por tanto estamos dotados de dignidad, esto de los derechos fundamentales cobra mucho más sentido para nosotros como cristianos. Y debe ser relevante también, ahí yo lo veo, digamos, y esto es súper importante porque no es que nosotros, los cristianos, fuimos creados a imagen de Dios, sino que todos fuimos creados a imagen de Dios. Lo que pasa es que hay un trabajo posterior, ¿cierto? Está Jesús, que viene a mejorar este trabajo, ¿cierto? A entregarnos la salvación, y que es algo que nosotros compartimos, una noticia muy alegre con los demás. Pero me refería a que esto tiene más coherencia para nosotros como cristianos, este principio de los derechos fundamentales, porque reconocemos la dignidad de las personas precisamente. Y además tenemos un principio de la soberanía radicada en el pueblo, y eso se reconoce, ¿cierto? Acá ya se dice, mira, el poder no lo tiene una persona, no lo tiene el rey que viene, digamos, heredando el poder, o que se decía en ese tiempo que Dios había puesto al rey, ¿cierto? Y que nadie lo podía sacar. Bueno, acá acaba esta idea y dice, no, el poder es de la nación, del pueblo, la soberanía es de la nación, y la soberanía escoge un representante
que va a ejercer ese poder en nombre de la nación que lo escogió, ¿ya? Y por lo tanto, finalmente, quien tiene el poder es el pueblo, son los ciudadanos. Y todo esto está relacionado con esto que yo destaco acá arriba, que es este principio de la autonomía versus la heteronomía. ¿Qué quiere decir esto? Antes, precisamente en el tiempo de la Edad Media, en el tiempo de las monarquías, las leyes venían dadas de afuera, ¿cierto? Se entendía que las leyes las daba el monarca o venían dadas incluso de forma divina y que no podían ser cambiadas. Bueno, con todos estos movimientos y con toda esta forma de entender la organización política, se dice no, las leyes las construimos nosotros, que somos el pueblo, quien tiene, digamos, la facultad de tomar estas decisiones. Nace la idea de este contrato social, ¿cierto? Que es como esta ficción que nos permite entender la convivencia actual, ¿cierto? Nosotros hacemos, en teoría, como un pacto, un contrato con el Estado que nos va a proteger nuestros derechos, y a cambio de eso nosotros le entregamos el poder al Estado, ¿ya? Y eso es algo que finalmente se traslada hasta el día de hoy. Nosotros, por ejemplo, está prohibida la fuerza, digamos, la autotutela, ¿ya? Yo no puedo decir como, no, si yo considero que alguien me robó algo, yo no puedo ir a la casa de esa persona y quitárselo, o darle un combo y pegarle y quitárselo. Si yo digo, no, que esto era mío, no, ahí finalmente quien ejerce la tutela es el Estado a través de los tribunales de justicia, a través de las fuerzas policiales, en fin, ¿ya? Y eso es porque nosotros le hemos entregado este poder al Estado. Esta es la idea que está detrás, ¿ya? Para que lo podamos ir entendiendo. Entonces, ¿de dónde nace una constitución? La constitución va a nacer del poder constituyente, que es la facultad inherente a toda comunidad soberana a darse su ordenamiento jurídico, político, fundamental, originario, por medio de una constitución, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que yo les mencionaba recién. Se reconoce que la soberanía está radicada en el pueblo, las personas que habitan un determinado lugar, en este caso Chile, y esta soberanía se va a ejercer a través de representantes y de instituciones. Un poco de la historia de Chile. Chile, la constitución que tenemos actual es la última que hemos tenido, la de 1980, pero tuvimos varias constituciones anteriores desde el inicio del proceso de independencia del año 1810, ¿cierto? Sabemos que esto fue todo un proceso hasta 1818, en que ya hay como una primera constitución propiamente tal. Antes habían habido como unos ordenamientos constitucionales, pero van cambiando, en fin, como que no hay mucha estabilidad en esos años, porque es lógico, venimos saliendo del proceso de independencia de España, hasta que llega la Constitución de 1833, que es la constitución que más ha durado en nuestra historia. Luego esta constitución es modificada por la Constitución de 1925, que también nace en una época de crisis social, política, y finalmente la Constitución de 1980, que es la constitución que nos rige actualmente. Y esto tiene que ver con algo que ya yo les decía antes. La Constitución es una norma más rígida, pero puede ser modificada, ¿ya? Y eso va a responder a los cambios sociales y culturales que existan. Porque también tenemos que recordar que la sociedad va cambiando, la forma de ver la vida y de gobernar no es la misma que en la Edad Media o incluso que en los inicios de la República. Así que las normas jurídicas se van adecuando a estos cambios sociales, ya van respondiendo en la medida que entendemos que precisamente el derecho sirve para regular esta vida de acuerdo a las distintas visiones que existen, ¿cierto? Permitir la convivencia pacífica, bueno, tiene que irse adecuando, ¿ya? Y no puede tener una visión de la Edad Media para gobernarnos ahora, porque estamos en otra época. Y bueno, las normas jurídicas siempre se van adecuando, aunque es de forma más lenta. Los cambios sociales son mucho más rápidos y las normas van a ir respondiendo la medida que pueden, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la Constitución, que es una norma jurídica también. Ya.
iniciativas anteriores al 2020. Nosotros actualmente estamos viviendo un proceso constituyente, pero esto se remonta a varios años atrás, ¿ya? Yo no sé si ustedes se acuerdan, años anteriores, más de 10 años yo diría, había como una campaña, un eslogan que decía marca tu voto, con AC, que significaba Asamblea Constituyente, y había, no lo había escrito en las calles, Asamblea Constituyente o abajo de la Constitución, en fin, un montón de cosas. Estas ideas vienen de hace varios años atrás, y esto incluso se manifestó, esta idea, esta iniciativa de cambiar la Constitución de forma más concreta a partir del año 2015. Era presidenta Michelle Bachelet en ese tiempo, y ella inició un proceso constituyente bien interesante desde el punto de vista de las personas que se dedican a estudiar estas cosas. Fue un proceso bien participativo y que tuvo distintas instancias, cabildos locales, cabildos regionales, encuentros, no, cabildos locales, cabildos, no me acuerdo cómo era el otro nombre, y después encuentros regionales, en fin, y todas estas cabildos recibían las propuestas de las personas, se iban redactando, se redactó toda una gran propuesta, salieron cuáles eran los temas más interesantes, de acuerdo a ciertas pautas, y eso todo se presentó a una comisión que finalmente recibió estas propuestas ciudadanas y redactó una propuesta constitucional. ¿Qué pasó? Se presentó en 2017 esta propuesta de nueva constitución, se presentó al Congreso y se quedó ahí, ¿ya? Y no pasó nada más. Pero eso es relevante que lo tengamos en cuenta. De hecho, yo me acuerdo que nosotros hicimos un encuentro local en la iglesia, fuimos poquitas personas, pero me acuerdo que lo organizó el Juan González, creo, no... Sí, parece que fue él, me acuerdo que estaba la Cata Moya, ya no me acuerdo quién más estaba, pero estuvimos hablando precisamente de los temas y fue bien interesante, y por eso les comento que fue un proceso como bien llamativo. Lo malo, digamos, el proceso es que finalmente no tuvo resultados concretos, porque no llegó, o sea, estaba la propuesta, pero no avanzó más. El proceso constituyente actual, nosotros, acá yo puse una foto, ¿cierto? Una imagen de ese momento álgido el año pasado, después de que iniciara toda esta crisis social, y en este momento es cuando los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos, no todos, se ponen de acuerdo para iniciar un proceso constitucional, y este acuerdo se llama el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que tenían, no sé, 4 páginas, donde finalmente lo que decían era dejar constancia de que entendían que existía una crisis social y que una forma de responder a esta crisis era la redacción de una nueva constitución, y se comprometían a colaborar en este proceso y a favorecer la redacción de una nueva constitución. Eso es lo que dice más o menos el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que se firmó en noviembre del año pasado, o fines de octubre, ya no me acuerdo bien. Y bueno, acá ya, ahora sí que en tierra derecha, eso marca el inicio de un proceso constituyente, y acá vamos a nosotros a explicar sus hitos principales, ¿ya? Pero es bueno saber que después de que se firmó este acuerdo por la paz y la nueva constitución, ¿qué es lo que pasó? Se hizo una reforma constitucional al capítulo 15 de la Constitución, que era precisamente el capítulo que hablaba de las reformas constitucionales, establecía los quórums, ¿cierto?, para la reforma constitucional. Bueno, se agregó todo un apartado que habla del proceso constituyente para una nueva constitución, porque eso no era algo que estaba regulado en la Constitución, ya no, de acuerdo a nuestra Constitución nosotros no podíamos llegar y derogar la Constitución antigua y hacer una nueva. Bueno, tampoco es que lo que haya ahora dice eso, sino que no es que la Constitución actual va a quedar inmediatamente derogada, sino que depende de cómo avance el proceso. Entonces, ¿cómo inicia este proceso? Tenemos un plebiscito, estaba originalmente fijado para abril de este año, pero a raíz de la situación sanitaria tuvimos que modificarlo, ¿cierto? Se tuvo que modificar las fechas, y finalmente el inicio y el plebiscito de entrada, se llama este primer plebiscito, va a ser el 25 de octubre de 2020, que es el próximo domingo. ¿Y qué va a decir este plebiscito? Este plebiscito tiene
2 papeletas. O sea, uno va a ir a votar, yo voy a votar y me van a entregar 2 papeletas. La primera papeleta va a decir la siguiente pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? Y va a tener la opción apruebo o la opción rechazo, ¿ya? Y ahí uno decide qué votar. Y la segunda papeleta dice qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución. Y van a haber 2 opciones: la convención mixta constitucional y la convención constitucional. Al tiro voy a explicar de qué se trata esto. Entonces, acá como visión macro del proceso, tenemos 2 opciones, el apruebo o el rechazo, ¿cierto? ¿Qué pasa si gana la opción rechazo? Se acaba el proceso, queda ahí. En fin, sigue rigiendo la Constitución de 1980 que tenemos acá. Perfecto, se acaba el proceso, no se sigue discutiendo esto por ahora, ¿ya? Porque, como les decía, las constituciones siempre pueden cambiar, así que no es algo que nos vaya a asegurar que en 10 años más esto no vaya a pasar, o 20 años más, no lo sé. Bueno, si gana la opción apruebo, acá esto va a tener que relacionarse con la segunda papeleta, ¿cierto? Que va a determinar el órgano que va a redactar esta nueva constitución, ya sea una convención mixta constitucional o una convención constitucional. ¿En qué se diferencian estas 2 opciones? La convención mixta constitucional está formada por 172 personas en total. Ya de acuerdo a lo que dice la Constitución, se van a llevar estas personas, se les dice convencionales constituyentes, ¿ya? Entonces por eso acá puse 172 convencionales. Y la mitad de esas 172 personas, o sea, 86, van a ser parlamentarios y 86 personas elegidas por votación popular. Los parlamentarios que van a formar parte de esta convención mixta constitucional, si es que gana la apruebo y si es que gana esta opción, serían designados por el propio Congreso, ¿ya? No es que también tengan que participar de la votación, no, son designados por el Congreso en esta opción. La convención constitucional, a secas, ya no tiene ahí ningún apellido más, la otra era la mixta, esta es la constitucional, tiene 155 personas y todas son elegidas popularmente, ya por votación popular. Ya acá nadie es designado por ningún otro órgano, todos son elegidos. ¿Qué es relevante también acá? La convención constitucional, o todas las personas que sean elegidas popularmente, tienen ciertas inhabilidades, ¿ya? Y eso quiere decir que, por ejemplo, el alcalde de la comuna X, de la comuna de Puchuncaví, bueno, el alcalde quiere participar de esta elección, bueno, tiene que dejar de ser alcalde y participar entonces de este proceso como candidato a la convención constitucional. No es compatible que ejerza ambos cargos, y eso pasa con los alcaldes, pasa con los ministros, pasa con casi toda la gente en esta opción, ¿ya? Incluso con personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Todas las personas, digamos, que van a ser candidatos para ser elegidos popularmente. Ahora, en la convención mixta no va a pasar eso, porque ya el solo hecho de que tenga parlamentarios implica que no puede ser incompatible la función de parlamentario con la función de convencional constituyente, de quien va a redactar la Constitución. Por lo tanto, aquí hay una primera diferencia relevante. Además, las personas que serían elegidas popularmente, ya, supongamos, no sé, algún personaje, no se me ocurre nadie, pero ya, una persona que fue elegida popularmente va a tener una inhabilidad de 1 año posterior a que termine este proceso constitucional para ejercer cargos públicos, ¿ya? Entonces, digamos, esta norma lo que trata de hacer es limitar un poco el poder o el interés, el conflicto de intereses, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo soy candidata, me eligen las personas, ¿cierto? Soy muy popular y me eligen las personas y paso a formar parte de la convención constitucional o de la convención mixta, ya, supongamos. Bueno, y
yo en este proceso, ¿cierto? Me dedico a hacer normas que me pudiesen favorecer en mi eventual carrera política que quiero hacer después. Bueno, la idea de esto es limitar un poco ese conflicto de intereses para que yo no haga normas para eso, y por eso se pone esta inhabilidad de 1 año para ejercer cargos públicos. Esto también se critica, ¿cierto? Dicen, no, la inhabilidad debería haber sido 5 años. Bueno, pero lo que dice finalmente la norma es que va a ser de 1 año, ¿ya? El ejemplo que puse conmigo misma fue para no ocupar a nadie más de ejemplo, pero no es que yo quiera hacer una carrera política por si acaso. Ya. ¿Qué sucede en caso de que gane la opción apruebo? En ese caso, sabíamos, ¿cierto? Si gana el rechazo, se acaba el proceso. Si gana la opción apruebo, en abril de 2021 habría elecciones de personas que van a integrar la convención, ¿ya? Que son estos convencionales constituyentes, dependiendo de la opción que haya ganado, ya la convención mixta o la convención constitucional a secas. La redacción de esta nueva constitución tiene que hacerse en el plazo de 9 meses, y en caso de ser necesario se puede extender por 3 meses más, por una sola vez, ¿ya? No es que se pueda extender por 3 meses más, y después por 3 meses, y luego 3 meses, y así van a pasar 5 años, no, solo tiene, digamos, el plazo máximo van a ser estos 12 meses, ¿ya? Eso es como para tenerlo en cuenta. Y finalmente, estas personas, ¿cierto? Este órgano que va a redactar esta propuesta, supongamos que ya se demora 10 meses, estoy hablando de un ejemplo, tiene el texto final, tiene la Constitución así, se publica esto para que las personas la lean, y se llama a un plebiscito constitucional o un plebiscito de salida, ¿ya? Que se llama, ¿cierto? El plebiscito que va a ser ahora se llama plebiscito de entrada, el otro es el plebiscito de salida, la forma, digamos, común de decirle para entender este proceso. ¿Y en qué va a consistir ese plebiscito de salida? O plebiscito constitucional. Va a decir la papeleta, aprueba el texto de la nueva constitución propuesto, y ahí nuevamente va a estar la opción de aprobar y la opción de rechazar. Entonces, si yo leo la Constitución, esta nueva propuesta que redactó este órgano constituyente, ¿cierto? Voy a mirar, voy a decir, no, yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas, bueno, voto rechazo. O si digo, me parece bien, bueno, voto apruebo. Eso estoy hablando del plebiscito al final, ¿ya? Cuando una vez que uno tenga el texto, en caso de que todo este proceso suceda, por supuesto, todos vamos a poder acceder al texto y vamos a poder decir, bueno, sí, me parece que está bien, o no, la verdad es que no estoy de acuerdo. Eso es lo que pasaría finalmente. Entonces, en resumen, tenemos una fase inicial con este plebiscito de entrada, que va a ser el domingo 25 de octubre, tenemos la fase intermedia, que consiste en la elección de los convencionales y la redacción de esta nueva constitución, y la fase final con este plebiscito final, este plebiscito constitucional de salida. Ya, y acá algunas preguntas que son bien recurrentes. Se dice, ¿cierto?, que la norma que va a regir este proceso es esta idea de la hoja en blanco, ¿ya? Entonces, uno dice, como una hoja en blanco significa como que estamos partiendo de cero. No. Entonces, por lo tanto, si estamos partiendo de cero, la Constitución podría decir cualquier cosa, y acá es importante aclarar que esta hoja en blanco no es tan así realmente, porque por 2 motivos, ¿ya? Hay un primer motivo que es un motivo institucional, un motivo histórico institucional, digamos, que tiene que ver con el comportamiento que Chile ha tenido a lo largo de su historia. Yo les mencionaba, ¿cierto?, las otras constituciones anteriores, y eso significa, nosotros, bueno, siempre hay conflictos en todos los países, no sé yo en qué país no haya conflictos, pero en medio, ¿cierto?, de estos conflictos, Chile ha tenido esta capacidad de ponerse de acuerdo y decir, bueno, tenemos este nuevo texto constitucional, o tenemos esta nueva ley, en fin. Tenemos como una tradición constitucional que nos ampara un poquito, como para decir, oye, no se trata de que se va a hacer borrón y cuenta nueva y se va a cambiar completamente todo lo que la Constitución antigua decía. De hecho, ni la Constitución de 1925, por ejemplo, hizo eso con la de 1833. Cambió cosas muy relevantes. La Constitución de 1925 separó la Iglesia del Estado, por ejemplo.
y así permitió y dio cabida a una mayor participación de las minorías religiosas, como los evangélicos, por ejemplo. Pero no quiere decir que eliminó el sistema de gobierno y cambió y eliminó al presidente de la República, no. Siguió existiendo un presidente, un parlamento, y asimismo la Constitución del 80, entonces tenemos esta tradición que nos avala un poquito. Además, hay ciertos límites que están establecidos en el artículo 135 de la Constitución. Yo les comenté que se hizo una reforma para permitir este proceso. Bueno, el artículo 135 actual de la Constitución lo que señala es que van a haber ciertos límites a este proceso. Y acá les voy a leer, les voy a citar el artículo 135, algunas partes nomás. Dice lo siguiente: la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes. Más abajo va a decir: el texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de república del Estado de Chile. 2, su régimen democrático. 3, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Y 4, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos ciertos límites claramente establecidos para este posible proceso constituyente que sucedería en caso de que gane la opción apruebo, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si decimos este proceso tiene que respetar, y la nueva Constitución tiene que respetar el carácter de república del Estado de Chile, significa que no podemos decir, no sé, un ejemplo absurdo, que ahora vamos a tener un rey y vamos a establecer una monarquía. No, eso no puede suceder porque tiene que respetar el carácter de república. Su régimen democrático tampoco. Esta nueva Constitución va a designar a una persona que va a gobernarnos como presidente designado, y no, porque eso no es una democracia, es un autoritarismo, no puede suceder. Entonces también ahí tenemos un límite. Las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. ¿Qué significa eso? Son las sentencias que han dictado los tribunales, los casos que ya están listos, ¿cierto? Que no están en proceso todavía. Ya, entonces yo tengo una sentencia, por ejemplo, que establece un derecho para mí. Bueno, esta nueva Constitución no podría afectar ese derecho, porque ya eso está firme de acuerdo a una sentencia. Y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, y acá Chile es parte de múltiples tratados internacionales, no solo los tratados internacionales de derechos humanos, que de repente uno como que se concentra en ellos. No, hay múltiples tratados, hay tratados de libre comercio, hay un montón de tratados, y todos esos tienen que ser respetados por esta nueva Constitución, ¿ya? Entonces ahí hay ciertos límites. Por lo tanto, esta hoja en blanco, sí, es una hoja en blanco en el sentido de que sería una nueva Constitución, pero no significa que pueda decir tampoco cualquier cosa. Y lo importante también es que en caso de que no haya acuerdo, por ejemplo, cuando se esté redactando la Constitución y se está discutiendo un tema especial, y no hay acuerdo, bueno, ese tema no va a quedar establecido en la Constitución si es que no existe el acuerdo suficiente. Recordemos, y eso, perdón, no lo puse en la presentación, pero el quórum para poder alcanzar acuerdos en esta nueva Constitución de las personas que la estén redactando, ¿cierto?, es de 2/3. Y eso significa que no es una simple mayoría, y es como que basta que el 50+1 de las personas que están en este órgano van a decir, sí, nosotros queremos regular tal materia de tal forma, y bueno, y el 49% de las personas dicen, no, yo no quiero. No, tiene que haber una mayoría mayor, que es la mayoría de 2/3, que digamos ya más del 70% de aprobación para una determinada decisión. ¿Qué pasará con los valores cristianos? Que yo también he escuchado esta pregunta. Todo esto estamos hablando en el eventual caso de que gane la apruebo, ¿ya? ¿Qué pasaría con los valores cristianos? Acá hay que hacer esta aclaración previa, ¿cierto? Que es necesario decirlo, y es que la Constitución política no contiene
ni debe contener principios cristianos, porque volvemos acá a la idea anterior que ya les decía, tenemos las normas jurídicas que quieren regular la vida en comunidad de todos, por lo tanto, una norma jurídica no puede establecer un valor cristiano por ser cristiano. Por cierto que hay ciertos valores en la Constitución, pero no están puestos allí por ser cristianos, sino por ser valores como reconocidos por todos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Ya el derecho a la vida es reconocido por todos y todas las religiones, las creencias entienden que la vida es algo importante. Bueno, el derecho a la vida está ahí incluido, pero no por ser un valor cristiano, sino porque es un valor social, por decirlo de alguna forma. Entendemos que la vida es importante, por eso se protege. ¿Ya? Pero para que entendamos que no es que la Constitución tenga valores cristianos. Y acá es importante porque, bueno, nosotros como cristianos podemos ver que hay una crisis moral o podemos considerar que se han perdido ciertos valores, que de repente, no sé, se están discutiendo cambios o políticas que a nosotros no nos gustan, ¿cierto? Que no van conforme a los valores que nosotros tenemos como cristianos. Bueno, eso, lamentablemente, esto es como una noticia lamentable para todos, puede pasar con la nueva Constitución, puede pasar con la actual Constitución, porque responde a estos cambios sociales y culturales que yo les venía hablando, ¿ya? Va más allá de lo que la norma diga, tiene relación con un movimiento, con una forma social de entender las cosas, con cambios culturales, cosas que van cambiando chiquititos, pero no obedece a las normas jurídicas. Lo que pasa es que las normas jurídicas después pueden recoger eso, pero eso, como les digo, no va a ser algo que se detenga por un cambio constitucional. No es que, ya bueno, entonces quedamos así estancados y no va a seguir avanzando estas nuevas ideas, ¿cierto? No. Pueden suceder, por lo tanto, esta pérdida de valores con una actual constitución, con una nueva constitución, con la constitución que sea finalmente. Y por eso nuestra misión de predicar el Evangelio es mucho más relevante, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que la Constitución, ni la actual, ni la nueva, ni ninguna, entrega este cambio, ni va a generar ese cambio radical que genera el Espíritu Santo en la vida de una persona, ¿ya? Y eso es como para que entendamos que nuestra misión como cristianos sigue siendo relevante, gane el rechazo, gane el apruebo, seguimos predicando el Evangelio del Señor de distintas formas. Y como yo les decía, las leyes no están llamadas a regular la vida personal de las personas, ¿cierto? Ni la intimidad de las personas, sino que finalmente regula nuestros actos externos. Regula que yo no le pegue a otra persona, que yo no le robe a otra persona, pero no que yo piense lo que quiera con otra persona, le da lo mismo a la ley. ¿Está amenazada la libertad religiosa? Y acá vuelvo a lo que ya decía, los límites que tiene este proceso. Los tratados internacionales de derechos humanos, de hecho, protegen la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que es como una especificación de la libertad de conciencia, ¿ya? Y lo protege, por ejemplo, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambos son tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Y por lo tanto, si la protegen, no hay motivo para que una nueva constitución pudiese acabar con esta libertad religiosa. Bueno, igual acá hago una acotación, la constitución nuestra no establece la libertad religiosa como tal, establece la libertad de conciencia, y de ahí uno podría derivar la libertad religiosa, pero incluso hay personas que lo discuten. Y finalmente, si no se aprueba la constitución, ya hicimos todo este proceso, pero al final, en este plebiscito de salida, gana el rechazo a esta nueva constitución porque a nadie le gustó el texto, en fin, bueno, va a seguir rigiendo la constitución actual, ¿ya? Y eso es algo que, digamos así, está regulado y eso es lo que pasaría. Y estas son algunas preguntas que son las más, o sea, no sé si serán las más recurrentes, pero son algunas de las que yo he escuchado y por eso aproveché ahora de mencionarlas acá. Y finalmente, ¿cuál es el llamado? Es como que termino con lo mismo que empecé. La participación ciudadana responsable, ¿cierto?
sabemos que esto es una crisis global de la democracia, de las instituciones, y estamos exigiendo más participación. Estoy hablando en términos globales, ¿cierto? Es como la exigencia de las personas de todos los países, más participación. Bueno, entonces seamos consecuentes con esta exigencia de más participación, informémonos, busquemos las instancias de participación. Si la participación no solamente se ejerce a través de un voto, también hay instancias locales, comunales, en fin, hay muchas formas de participar y de hacerse parte de las decisiones públicas. No quiere decir esto que estamos todos llamados a unirnos a un partido político y participar, no es eso lo que yo estoy diciendo, sino que simplemente que tomemos conciencia de lo relevante que son estas decisiones y que podamos participar, y al final es algo que todos hacemos, ¿cierto? Desde los chiquititos u otras personas tal vez en lo más grande, pero que sea esto responsable.